noticia saltaba a los medios locales de Castilla-La Mancha en septiembre. Un arqueólogo aficionado de la localidad conquense de Cañete decía haber descubierto los restos de una insólita estructura escalonada en lo alto de un cerro. Según sus palabras, eran los vestigios claros de una pirámide, la primera pirámide descubierta en España. Me hace pensar que es una pirámide, pues la disposición de las piedras, que al subir aquí arriba se ve claramente que están muy perfectamente colocadas, y luego si vamos observando lo que va descendiendo desde esa plataforma, pues cada 2 metros de ancho y 1,50 m, 1,60 m de profundidad siguen saliendo escalones. Cuarto Milenio se trasladó al lugar acompañado de un geólogo. Allí queríamos confirmar sobre el terreno los datos presentados por el descubridor. Para nuestra sorpresa, muchos de ellos eran ciertos. Las marcas de cincelado en algunos bloques y la presencia de diferentes tipos de piedra en la misma hilera de sillares parecían demostrar el origen humano de aquella construcción escalonada. A vista de pájaro, se descubre con claridad la forma cuadrada de la disposición piramidal que sobresale en la cima del conocido como Cerro del Cabezuelo. Esquinas perfectamente alineadas, plataformas que aparecen de manera sorprendente de las entrañas de la tierra, peldaño a peldaño. La escalera que une este mundo con el cielo se funde con el montículo natural, dando vida a una misteriosa estructura de casi 40 metros de altura. Tras la inspección que hemos realizado, he podido comprobar que se trata de un cerro testigo, un relieve residual que queda tras la erosión del río que lo circunda. Si bien de lejos hemos visto lo que podía ser un afloramiento, al llegar al lugar nos podemos dar cuenta de que se trata de bloques que han sido trabajados por el hombre. Hay un origen antrópico muy claro. Por aquel lado están muy claros, pero en este lado de aquí salen hasta 5 escalones. Ya el quinto escalón, el tercero tiene 28 por 28 por 28 y el quinto tendría 36 por 36 por 36. Aunque ni la toponimia ni la documentación histórica mencionan este lugar en los archivos locales de Cañete, junto a los escalones de la pirámide, han aparecido restos arqueológicos que demuestran la presencia humana desde la prehistoria hasta la Edad Media. En la tierra que salió de los escalones que vaciado, pues haya salido un registro muy amplio de materiales. Desde el más antiguo, que es una lasca de sílex, que además salió a nivel superficial, estaba lo primero del todo, pasando por sigilata romana, pasan antes por una moneda ibérica, un as de Bilbilis de Calatayud con inscripción celtibérica, no romana, por cerámica hasta yo pienso que la más moderna que ha salido es la árabe. El Cerro del Cabezuelo está registrado desde hace décadas como un yacimiento arqueológico. La historia del lugar está repleta de leyendas sobre míticos tesoros. Pero ha sido ahora cuando, al ver la luz al menos 5 de las plataformas de esta misteriosa escalera, se han encendido las alarmas sobre la posible forma piramidal de la estructura. La única manera de saber si la forma piramidal tiene una continuación hasta la base sería con técnicas de geofísica, quizá un georradar, y en algunos puntos, si fuera posible, hacer alguna trinchera, alguna calicata para ver en profundidad si se encuentran los estratos geológicos o si por el contrario continúan los bloques de los sillares. ¿Qué representa el misterioso monumento de la Vega del Río Mayor en Cuenca? ¿Es realmente una pirámide? Si es así, ¿quién la levantó y qué función tenía? Y lo más importante de todo, ¿es la primera pirámide encontrada en la península ibérica?
Espectaculares las imágenes. Nuestro saludo y abrazo a los amigos de Drone by Drone, que de verdad son unos expertos maravillosos y que en cuanto nos muestran desde los aires, ¿no?, la realidad que tenemos en tierra, nos dejan maravillados. ¿Será una auténtica pirámide? Claro, hay un momento, estábamos viéndolo aquí, que me daba un vuelco el corazón, porque ve uno el mismo sentido que tantas veces ha visto en Egipto, en Perú, en América. Ahora, la ilusión también es muy fuerte y luego se podrá eso corroborar con datos. Querámoslo o no, es una gran noticia, porque esto es investigación, esto es curiosidad, esto es entusiasmo. Y a mí me encanta tener aquí a mi derecha a Manuel Abril, porque él es el descubridor de este hallazgo, sea lo que sea. Y yo creo que él es el ejemplo, por fortuna, creo que abundante en España, pese al sistema, pese a todas las trabas, de que sigue habiendo gente ilusionada que es capaz de descubrir, capaz de ir a los lugares y capaz de darnos una noticia para que luego investiguemos. Manuel, gracias, bienvenido. Buenas noches. Espero que sirva de algo mi colaboración con vosotros, y no he hecho nada de esto por ser descubridor. Sí que soy descubridor en el sentido de que he quitado la tierra que cubre eso, pero descubrir una pirámide al lado de una carretera nacional, que además se asoman los escalones, pues no le veo mucho mérito, entre comillas. Yo creo que lo tiene, Manuel. Tú eres una persona humilde, evidentemente, pero está clarísimo que, como tantas veces pasa en España, y tenemos una larguísima historia de descubridores, entre comillas, como tú, que luego nos han legado obras maravillosas y que luego se han investigado y ha habido su polémica. Nacho Ares nos acompaña. Nacho, bienvenido como siempre, compañero. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Tú fuiste muy escéptico? Sí. Y ahora me cuentas un poco qué te pasó allí, ¿vale? Manuel, evidentemente lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿cómo pasa esto? Es decir, como tú dices, está al lado de la vera de una carretera, es un lugar que no es la jungla cerrada de las selvas del Petén, es provincia de Cuenca, maravillosa a nivel arqueológico, por cierto. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se te pasa por la cabeza empezar a indagar tú ahí solo en esta especie de pirámide o montículo o lo que sea? Bueno, esto viene a raíz de... Yo trabajaba en la oficina de turismo de Cañete y con los recortes pues se cerró en 2011 y decidí hacer un inventario de recursos turísticos que tuviese la población y que no estuviesen puestos en valor, y hacer un vídeo, un reportaje, pues cara a darlos a conocer. Entonces empecé a indagar por allí, por sitios que no conocía yo de mi pueblo, y empecé a ver pues cosas raras, restos arqueológicos, marcas de cinceles donde no tocaba. Hay que pensar que al lado de la pirámide, un poquito más adelante, hay una zona que se llama el Rodenal del Cabriel, y en 5 kilómetros cuadrados hay 4 poblados declarados, hay centenares de túmulos, y están todos ahí olvidados y sin que sirvan para nada. No. La región, además, mi comarca es una comarca bastante deprimida, tenemos el mismo índice de población que Laponia, y teniendo una cantidad de recursos, tanto naturales como culturales, enorme. Entonces, buscando, pues la pirámide, que siempre ha sido en Cañete, siempre todo el mundo ha pensado que ahí había algo. Ah, esto es muy importante, Manuel, y esto yo no lo sabía. O sea que la voz popular ya decía, ese monte guarda algo. Sí, mi abuela, por no irme más lejos, hay un caminito que se ve en la filmación detrás de la pirámide, que es el que va de Cañete a Boniches. Mi madre es de Cañete, mi padre de Boniches, pues yo de pequeño, mi abuela me subía a la burra y pum pum, andandito nos íbamos al pueblo. Y ella siempre me decía, en esa montaña todo el mundo dice que hay un tesoro enterrado. Y siempre hay un tesoro enterrado, hay un tesoro enterrado. Es una montaña que está fuera de sitio. Entonces, pues claro, a todo el mundo le llama la atención. Y la forma, me imagino, y ¿no? Por la forma y por... El valle de Cañete tiene 10 kilómetros de largo y es un valle de falla. O sea, es un valle que el mar de Tetis era el fondo y la erosión le ha dado un ancho de 1 kilómetro. Y eso está justo a la salida del valle. Ahí lo estamos viendo. Exactamente. ¿Y cuándo, Manuel, cuál es el instante en que dices, ahí va, aquí hay algo más de lo que yo pensaba? Pues después de ir más de 20 veces, porque se ven, la montaña es de tierra toda, pero arriba las piedras, pues al final me fijé que había un patrón, que esta piedra y aquella y esta y aquella, y eso fue lo que ya cogí 1 metro, y la plataforma superior mide 20 metros por 20 metros, es un cuadrado perfecto. Es que luego, se ve perfectamente. Y luego en las 4 caras, cada 2 metros de ancho hay un escalón, y yo pensaba al principio que eran de unos 2 metros de altura, y no tienen tanto, tendrán unos 60 o más o menos, o sea que es más achaparrada. Esta imagen de Manuel en solitario,
en este lugar, midiendo, es increíble. ¿Esto no lo había hecho nadie? Buscando la pirámide. No, esto de hecho yo cuando lo excavé, yo había buscado la carta arqueológica, porque no pensaba que no estaba declarado, porque una cosa tan fácil de ver, pero digo, no estará declarado. Y miré una carta arqueológica, lo que pasa es que miré una carta antigua. Se declaró yacimiento en el 2004 y está declarado como el Castro del Calvillo, está el nombre del monumento. Entonces, claro, a mí también mucha gente pues me dice que es un castro. Hay muchos castros descubiertos y no conozco ninguno, y llevo tiempo buscando, que tengan esta estructura. O un oppidum o una motilla incluso. A mí lo que me dio la certeza de que era una pirámide fue el metro, yendo por cada lado. Y una vez que ya sabía que era la pirámide, en el 2011 yo tenía pensamiento que estaba orientado con arreglo al sol de alguna manera. Y entonces fui para el equinoccio de otoño, y la Vega de Cañete hay un monte prominente al lado, es la cabeza de Don Pedro, tiene 1486 metros y proyecta una sombra piramidal perfecta que justo en los equinoccios coincide en su recorrido con el cabezuelo. Y luego la forma de la sombra de la montaña, porque la cabeza de Don Pedro no es piramidal, pero en cambio la sombra sí que parece una pirámide perfecta. Ahí yo ya tenía claro que algo pasaba, ¿no? Y esto pues me lo confirmó. Lo que está claro es que ese lugar concreto ha sido habitado, o por lo menos frecuentado por diferentes culturas, porque tú, en la cata que realizas, en la recogida de elementos que realizas, ves que hay, nos lo has contado, una serie de rastros, ¿no?, concretos. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué hay ahí, no? Y Nacho, yo no sé, tú evidentemente cuando recoges la noticia, claro que la belleza de las imágenes, y para mí, yo se lo digo de verdad, la belleza de la propia historia, es que yo soy muy, no sé, el solitario investigador español, ¿no? Es que me parece tan increíble, es nuestra eterna historia, una y otra vez. ¿Acaba en buen puerto? No, porque eso ya no depende de uno, pero el esfuerzo, el empeño, en solitario, en decir, oye, aquí pasa algo. Tú vas, evidentemente, tantos años director de la revista Arqueología, con tantos contactos en el mundo de la arqueología más oficial, e imagino que vas a ver a Manuel y vas a ver el lugar con bastante escepticismo y prudencia, ¿no? Desde luego que sí, a él se lo comenté nada más llegar al lugar. Sin embargo, desde que estábamos en el pie del cerro y se ven las hileras de la parte superior con los sillares, los bloques de piedra, uno se da cuenta a primera vista de que aquello es algo antrópico, es decir, algo añadido por el ser humano. El geólogo nos confirmó este detalle, y el problema es saber a qué nos estamos enfrentando, porque hay infinidad de posibilidades, infinidad de teorías. Manuel comentaba la posibilidad, aparece en algunas cartas arqueológicas, de que aquello fuera un castro. A mí me parece un poco absurdo porque es muy pequeño. ¿Podríamos explicárselo al público, y a mí también? Es decir, parte de la teoría mantenida es que eso puede ser una montaña natural, ¿sí?, y que en la parte de arriba superior quizá se ha empleado para algún tipo de fortificación, templo, entre comillas, ¿no? Claro, pero el cerro es tan pequeño, la plataforma superior, como decía, son 20 por 20 metros, que ahí no cabe un oppidum, una construcción fortificada ibérica. No tendría sentido, ¿no? No, es un poco absurdo, vamos, porque es un lugar muy, muy pequeño. El resto de oppidums, de castros, son infinitamente mucho más grandes, más dilatados en el espacio, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que intentar buscar una solución en otros paralelos, posibles paralelos, porque a lo mejor estamos delante de un unicum, es decir, algo que no tiene paralelos en la historia de la arqueología en España, ¿no? Y por eso se llama unicum. Un unicum. Qué bueno. De ahí el titular, ¿no?, Pirámides en España, entre interrogaciones, claro, ¿no?, claro. Para intentar, como digo, pues plantear esta posibilidad. Y hemos estado en contacto con diferentes especialistas, y desde luego todos tienen un denominador común, que no saben lo que es, sobre todo porque, claro, ellos no han visto el lugar. Y has consultado a eminencias, sí, del ámbito ibérico, de diferentes culturas, compañeros de cuarto milenio. Arturo Ruiz, por ejemplo, catedrático de prehistoria de la Universidad de Jaén, el mayor experto en el mundo ibérico, me decía que puede ser una torre defensiva. Lo curioso es que este tipo de torres él las tiene localizadas en Córdoba o en Jaén, pero no en una ubicación tan al norte de la península, ¿no? Y otro elemento llamativo es que estas torres tienen como 2, como mucho 3 peldaños, pero aquí como poco vemos 5. Lo que ya nos está haciendo ver que es algo que también sería algo diferente a todo lo conocido en cuanto a estructuras. Y además, Manuel, por lo que yo veo, esos escalones, para hablar en cristiano, digamos,
son de un tamaño, o sea, ahí se hizo un trabajo muy antiguo y muy importante, que ha pasado aparentemente desapercibido, ¿no? Es un trabajo comunal. Eso no ha sido un grupo de gente, como nos cuenta la historia conocida o la prehistoria no conocida, porque todos son elucubraciones. Eso se hizo entre mucha gente y no como algo defensivo o como un caserío, que me dijo uno también. O sea, ahí hay piedras que pesan más de 10.000 kilos. Eso se necesita mucha gente para Y lo que tú ves moverlas. clarísimo es que hay un orden, hay una Sí, estructura. sí, eso lo ve cualquiera. Manuel, ¿y hasta dónde baja eso? Que es la importante pregunta, ¿no? Como dice Nacho, ahí hasta 5 escalones se ven claramente. Hay uno que parece que sea el 12 o el 13, pero claro, ya queda tan abajo, pero ahí lo ideal sería o un georradar o una forma de que nos diga... Nadie lo ha hecho. De momento no. Nacho, que hay que estoy en hacerlo. ello. Hay que hacerlo, hay que intentarlo como sea. Nos podemos encontrar quizá con dificultades, no lo sé. Y no me refiero solo al coste económico y demás, sino permisos, pero que vamos a intentarlo, eso se lo prometo. Porque muchas personas a partir de esta noche van a conocer este problema, entre comillas, que surge ahí. ¿Qué sentido tendría una pirámide en España? Esa es otra gran pregunta. Hay ejemplos, que yo no sé si vienen al caso o no, sobre todo uno relativamente conocido, y que fíjate, teniendo investigadores de talla internacional, nunca han acabado en el fondo, cuando se habla de pirámide, es algo tan enigmático, pero que sabemos que estaba en culturas de toda la antigüedad, que significaba algo. Si alguien sabe algo de pirámides en España es Nacho. No sé, el paralelismo, pirámides conocidas en España, Weimar sería el ejemplo más conocido. Weimar, ¿no? sí, además con una estructura muy similar a la que aparece en Cañete, ¿no? En Cuenca. Son plataformas escalonadas, de un tamaño relativamente grande, de unos pocos metros de altura, que hay dos posibilidades: que sean una construcción realizada en el siglo XIX, que yo creo que la mayor parte de investigadores están ya en ese sentido, en esa posibilidad, y sin embargo la orientación astronómica que tiene, nadie construye una plataforma así porque así en el siglo XIX con esas delimitaciones geográficas tan precisas, ¿no? Es posible que estuvieran recreando un monumento mucho más antiguo que estuviera ahí y que quizá también tuviera esa forma piramidal, ¿no? Es una de las posibilidades que se está planteando. ¿Quieres decir, Nacho, y tú has pasado media vida en las pirámides de Egipto, por ejemplo, todas las formas piramidales en el mundo tenían una relación con las estrellas y la astronomía? Desde luego, es decir, la manera que tiene el ser humano desde la prehistoria hasta prácticamente la actualidad de hacer una construcción para elevarse y trascender con las divinidades es, por naturaleza y por lógica, podríamos decirlo, es hacer un montoncito de arena. Es la única manera de conseguir una construcción cuando no se tienen los medios precisos para construir andamios y este tipo de construcciones más sofisticadas. Es la razón por la que vemos estructuras piramidales en todos los continentes y en circunstancias y en culturas que aparentemente no han tenido ningún contacto entre sí. Y es quizá esa manera, esa escalera hacia el cielo, como decía en el reportaje, la voz en off, para construir una construcción que nos ayude hasta trascender a lo divino. Manuel, yo lo que te hago es apoyarte todo el programa en intentar saber qué es eso, porque bien sea una pirámide, que sea la bomba, ojalá, bien sea otro tipo de construcción, nos encontramos con algo arqueológicamente muy interesante y que alguien con su esfuerzo personal, con su inversión, estoy seguro, de tiempo, de dinero, quiere saber. Si es una pirámide, Nacho, ¿qué significaría? Pues que los constructores de pirámides llegaron hasta este extremo del continente, ¿no? Sería algo realmente para tenerlo muy en cuenta. Porque y que todo el mundo esté hilado por esa forma hacia las estrellas. Por esa forma, ¿no? Desde luego que sí, es algo extraordinario encontrar algo de este tipo, de esta forma en la península ibérica, que no tiene parangón, Nacho, vamos a investigar, ¿vale? Estamos en ello. Esperamos noticias. Manuel, mil gracias, todo el entusiasmo y todo el apoyo. Gracias a ti. Gracias.